verdad que... Ahí está grabando. Perfecto. Bueno, arrancando vamos a hacer la regrabación de la posición oral de Rankeles por Brizuela Enzo y Federico López. Bueno, los Rankeles son un pueblo que se encuentran actualmente al norte de La Pampa, sur de Córdoba y sur de San Luis. Su historia tiene origen muchísimos años, cientos de años atrás. Está relacionado ya a la época de las primeras invasiones españolas en relación a los criollos y toda esa época. Bueno, los ranqueles, en primer lugar, provienen de las cordilleras, viniendo escapando de peleas triviales y disputas de poder, deciden asentarse en la zona que ya mencionamos para poder desarrollar una economía mejor y tener una mejor vida. Su nombre se debe a que eran llamados ranquilios, que significa provenientes de las cordilleras. Bueno, este pueblo era dirigido por un lonco, quien estaba a cargo de guiarlos, dirigirlos, de qué se debía hacer, cómo actuar en distintas situaciones. Y para llegar a ser un lonco era un linaje de otros loncos y tener que superar ciertos desafíos o ciertos requisitos que se exigía en el pueblo, como liderazgo, sabiduría, experiencia y capacidades físicas. Bueno, algunos de los loncos más importantes que ahí podemos ver están relacionados todos con distintas guerras, distintos periodos de paz, muy poca tranquilidad en estos periodos de los loncos. Como el primero, que podemos ver por sus fechas, ayudó a Argentina en las invasiones inglesas, donando o dando al ejército argentino 3.000 hombres para pelear contra los ingleses y franceses que venían a invadir. Bueno, después muchos de los loncos tuvieron que pelear con la sociedad en esa época por las tierras en donde se encontraban, ya que se encontraban justos en los mapas de las conquistas del desierto y tuvieron muchos arrebatos de sus tierras y muchas guerras a lo largo de estos tiempos. Uno de los más importantes, para mencionar alguno, es Mariano Rosas, quien en su juventud fue secuestrado por el gobernador de Buenos Aires, Rosas, y criado dentro de sus viviendas y aposentos como un estanciero más, enseñándoles la lengua, el hablar y distintos trabajos del campo, hasta que un día logra escaparse y volver con su tribu. Cuando se escapa, al poco tiempo muere su hermano, quien estaba dirigiendo las tribus. Este pasa a dirigirla, empieza a tener victorias de batallas y lograr una tranquilidad hasta llegar a su día de su muerte. Una vez que muere, su tumba es profanada por distintos comandantes del ejército argentino y sus restos son llevados a Buenos Aires a un historiador argentino, quien los tuvo en su poder hasta el fallecimiento y viudez, hasta el fallecimiento de él y su viuda lleva estos huesos al Museo de La Plata. Ya recién en 2001 estos huesos vuelven al pueblo Ranquel, que acá podemos ver la tumba donde se encuentran hoy en día. Bueno, yo lo que voy a decir es sobre el estilo de vida de los ranqueles y vamos a arrancar por las tiendas que usaban ellos. Bueno, las tiendas, mejor conocidas como toldos o rucas, estaban compuestas por cuero vacuno o de caballo, y estos se unían con tendones de ñandú. Dentro de los toldos se dividían por sectores. Tenían primero como una sala principal donde podían hacer el fuego y hacían casi todo su día a día. Y por dentro también estaba dividido
sus habitaciones. Estaban divididas las habitaciones de los padres a las habitaciones de los hijos, y las habitaciones de los hijos estaban divididas también, por si alguno de ellos era hombre o mujer, se dividían para que no durmieran juntos. Dentro de las habitaciones habían camas o catres que estaban hechos de, de horquetas y cuero, también de cuero. Estos tenían también como posesión una bolsa de cuero donde guardaban todas sus pertenencias y, y todas sus cosas. Aguantá, amigo. Me re perdí, regato, encima estaba re grabando. ¿Cómo hacemos? ¿Se corta de vuelta o...? No te escucho, amigo. Está muteado. Eh, tomamos ahora seriedad y seguí por de vuelta por economía, Ahí te voy a que poner... yo después lo bajo a un programa y lo corto de esa parte. Listo, de uno. Lo dejo ahí así como que está más tranquilo. Y que había quedado bueno, tenían los toldos que eran por donde vivían, y bueno, tenían las bolsas que eran donde guardaban sus pertenencias. Eh, Estos toldos eran heredados de los tehuelches septentrionales o los cuná, y lo que se diferenciaba era que el toldo de los ranqueles tenía una sola apertura, mientras que los de los tehuelches poseían dos. Mm, Como había dicho mi compañero, estaban los loncas, que eran los jefes, y estos tenían en sus toldos un asiento que estaba más ornamentado que el resto de las otras familias, y este se ornamentaba con cuero felino y con otras cosas. O sea, era más grande y se ornamentaba con eso. Eh, Al conjunto de toldos se lo llamaba toldería, y estos se ubicaban casi siempre en lugares donde haya agua o a las orillas de ríos o no sé. Eh, Respecto a las actividades económicas, bueno, los ranqueles se llevaban mucho por la casa, o sea, por la casa y la apropiación de ganado, ya que estos no tenían el concepto de propiedad privada. Se apropiaban del ganado que encontraban en las pampas. También se dedicaban a la manufacturación de utensilios y vestimentas. Los utensilios eran de cerámica y las vestimentas, bueno, eran de cuero o, o tela. Eh, Ya con las actividades económicas, bueno, podemos decir que hubo una división entre los trabajos que hacían las mujeres y los hombres, ya que los hombres se dedicaban más al trabajo arduo, mientras que las mujeres se dedicaban más a la fabricación y manufacturación, como había dicho antes. La economía de estos se movía por, ¿cómo se llama? Rastrilladas. Se movía por rastrilladas, que eran los caminos que utilizaban ellos para hacer sus intercambios económicos con los otros pueblos indígenas, con los euroamericanos y etcétera. Respecto a la educación y a la educación física, los ranqueles eran una tribu que disputaba muchas guerras, era una tribu guerrera, así que lo que se dedicaban, como, como anteriormente hacían otras tribus, era a pasar sus conocimientos de generación en generación. O sea que el padre le enseñaba a los hijos los oficios y la casa, además del lenguaje. Eh, Eran tribus que recorrían mucho, así que su estilo de vida era muy con mucho gasto físico, tenía mucho
gasto físico, ya que tenían que recorrer grandes distancias y por lugares que no eran ¿cómo se dice? Eh, que no eran muy fáciles de recorrer. Accesible. Claro. Eh, pero más allá de eso, bueno, era un pueblo que no vivía mucho por el hecho de que, como dije, se la pasaban disputando guerras entre ellos o con otras tribus y bueno, no vivían bastante. Bueno, ahora pasando a algo de actualidad, el pueblo sigue existiendo hoy en día con muchos descendientes. A lo largo del tiempo, cuando se fue dispersando las tribus originales, mucha gente negó sus raíces por distintas situaciones, por miedo a ser capturados, maltratados o asesinados. Y hoy en día se le ha dado tanta seguridad a las raíces con distintas políticas y la conducción de la sociedad que vuelven a adoptar sus raíces. Casi siempre en La Pampa, los 12 de octubre, eran el 12, sí, el Día de la Soberanía, el Día de la Diversidad Cultural, se reivindica a distintos pueblos alrededor de La Pampa y también hay distintos colegios especiales para ellos en la localidad donde se encuentran hoy en día sus tierras. Se enseña mucho también de esta cultura en los colegios de la provincia. Bueno, con esto damos finalizado la exposición.